este careo semanal. Esperemos que haya sido del agrado, ¿verdad?, de la gente este primer programa. Hasta ahora. Ahora vamos al segundo segmento, que es un segmento diseñado para la entrevista, ya el careo con el invitado. Y en esta ocasión, a propósito del sometimiento al Congreso Nacional de este proyecto de presupuesto de ingresos y gastos públicos por un monto de 1.37 billones de pesos para el año 2021, tenemos la grata presencia de nuestro amigo, el ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, con quien también visitaremos el tema político, porque a propósito del 9º Congreso, José Joaquín Vidó Medina, que iniciará el próximo 11 de octubre, y él es parte de la comisión organizadora del Congreso, en una subcomisión que representa las bases del Partido de la Liberación Dominicana. Pero bienvenido, Juan Ariel. José, encantado de compartir con ustedes y muy contento de este programa que de verdad promete mucho para los fines de semana. Esperemos tenerte también con frecuencia aquí compartiendo con nosotros. Claro, Juan Ariel, ¿qué te parece este primer presupuesto? Digo primer presupuesto porque es el primer ejercicio de este tipo que realizan las nuevas autoridades. Han diseñado un presupuesto de un monto, ¿verdad?, novedoso, es decir, un monto que ha sorprendido porque sobrepasa el billón de pesos, pero es algo que en algún momento iba a ocurrir. Sin embargo, lo que más ha generado controversia son las figuras impositivas que se han anunciado y que hasta cierto punto ha generado rechazo a gran parte de la población, porque se ven como figuras regresivas y que impactan directamente a un segmento de la población, que es la clase media, ¿no?, que ya, dicho sea de paso, ha venido recibiendo un embate significativo fruto de la pandemia y las consecuencias económicas de la pandemia. Igualmente, se percibe, por lo menos yo percibo, un presupuesto sobre bases muy optimistas de recuperación económica para el año entrante, con un déficit de tan solo un 3% y con metas de recaudación que, aunque están por debajo de la recaudación del año 2019, aún en un entorno de crisis económica y de pandemia que no vemos que se vaya a superar rápidamente, pues parecería una meta de recaudación también y de ingresos en sentido general, pues muy optimista. Por otro lado, el tema de una serie de operaciones que se están considerando y que no sabemos o estarán determinadas por decisiones que ni siquiera el gobierno controla, como el hecho de que aparezcan unos inversionistas interesados en adquirir una serie de activos. Bueno, varios argumentos. Lo primero es que estamos hablando de una reforma fiscal contenida dentro de una ley general de presupuesto. Entonces, indiscutiblemente, eso sorprende a la ciudadanía. Primero porque llama la atención una reforma fiscal en un año donde la economía dominicana está teniendo dificultades. Normalmente la teoría económica dice que la política fiscal debe ser contracíclica y la monetaria también. ¿A qué nos referimos con eso? Hay años o hay etapas en que la economía está muy acelerada, está creciendo mucho. Entonces la política económica lo que hace es frenarla un poco para evitar que se den presiones inflacionarias. Mientras que hay años en que la economía está lenta, está rezagada, y la política económica, tanto la fiscal como la monetaria, lo que lleva es a impulsarla para poder evitar, digamos, una caída en los ingresos, un fuerte desempleo. Entonces, este año y el próximo lo que vamos a tener es un ciclo negativo. Vamos a tener una economía que, lejos de aplicarle una reforma fiscal, lo que necesita es que se vaya estimulando.
Y es por eso que no veo apropiado que se realice una reforma fiscal en estos momentos. Lo segundo es que el tipo de impuesto que se está proponiendo es un impuesto que lesiona la capacidad adquisitiva de la familia dominicana, precisamente en el momento en el que la familia dominicana está teniendo más dificultad de poder sobrevivir. Y voy a dar algunos ejemplos. Si nosotros hablamos de gravar el salario 13, estamos hablando de que hay muchas familias que tuvieron una pérdida significativa de ingresos durante estos meses, que quizás un miembro de la familia perdió el empleo y solamente se están sosteniendo con un salario, que quizás han tenido que endeudarse para poder solventar ciertos gastos y están contando con su salario de Navidad para poder honrar esos compromisos. Y le vamos a poner impuestos. Estamos hablando de que hay familias que han tenido que realizar compras por internet porque consiguen productos más baratos de lo que se vende en el mercado local o porque consiguen alguna variedad de productos que no está disponible en el mercado. Y le vamos a poner impuestos. O sea, ambos impuestos están reduciendo el ingreso disponible de las familias, con lo cual se afecta el consumo de las familias. Y eso no es correcto. Lo tercero es un argumento legal. Cuando nosotros vemos la Ley Orgánica de Presupuesto, que fue promulgada en el 2006 y que rige el ejercicio presupuestario cada año, esa ley prohíbe que en una ley de presupuesto que rige solo para un año, se modifiquen, se creen o se anulen impuestos, arbitrios, tasas. Entonces estamos hablando de que esta ley que se está mandando al Congreso entra en contradicción con su ley madre, por así decirlo, que es la Ley Orgánica de Presupuesto. Entonces yo creo que ha sido un error del presente gobierno la introducción de una reforma fiscal en una ley de presupuesto. Yo creo que si el gobierno estima que necesita mayores ingresos, debería abocarse a discutir un pacto fiscal, que es precisamente lo que contempla la Estrategia Nacional de Desarrollo, es lo que se ha promovido desde la promesa de campaña del hoy presidente Luis Abinader y que además es lo correcto. Estamos en un momento en el que tenemos que sentarnos a la mesa como sociedad y decir qué queremos, cómo queremos financiarlo y qué queremos financiar. Pero no introducirlo, digamos, de una forma escondida en una ley de presupuesto. Por el otro lado, coincido plenamente contigo en el que me parece muy optimista la estimación de ingresos. Yo creo que nuestro país el año que viene todavía va a tener una economía bastante rezagada. Vamos a dar solo un ejemplo. El turismo, hoteles, bares y restaurantes es casi 7% del Producto Interno Bruto. Y es muy difícil que vayamos a ver a un sector turístico plenamente recuperado para el año que viene. Entonces, ¿cómo pensamos que el Producto Interno Bruto va a crecer en ese porcentaje el año que viene? O sea, de paso, ha tenido una caída en el primer semestre de cerca de un 60%. Claro que sí. Y además, podemos decir, todavía el año que viene se encuentra una vacuna, pero ¿cuánto tiempo va a tomar que todos los ciudadanos estadounidenses, canadienses, europeos tomen la vacuna? Los dueños de los laboratorios. Y además vuelvan a tener ingresos, porque también son economías que están siendo afectadas. No es que se encuentra la vacuna, consiguen trabajo y al día siguiente a vacacionar. Entonces me parece muy optimista la meta de recaudación y lo que me dice es que el déficit va a ser mucho mayor del que se está planteando en este proyecto de ley y que el año que viene van a realizar un presupuesto complementario reconociendo que no pudieron tener esos ingresos, aumentando significativamente el endeudamiento y con eso vuelve a contradecir el discurso pasado de que el endeudamiento es malo, de que República Dominicana no necesita más deuda, ni necesita más impuestos, solamente necesita más eficiencia y transparencia en el gobierno. Bueno, de hecho, aunque reconocemos que hay una situación evidentemente difícil desde el punto de vista de recaudación, un déficit proyectado por el Ministerio de Hacienda, de acuerdo al último presupuesto complementario que aprobamos en el Congreso Nacional, de cerca de un 10%. Ya se han colocado primero 3.800 millones de dólares en bonos y así es. 500 millones de dólares que se aprobaron en la sesión pasada de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo que viene del presupuesto complementario anterior. O sea que estaríamos
Bueno, y una autorización total para colocación de deuda por el orden de los 600.000 millones de pesos. Estamos hablando de cerca de 10.000 millones de dólares de deuda en tan solo este año. Entonces uno a veces se sorprende cuando ve un presupuesto con un 3% apenas de déficit y con un endeudamiento de cerca de la mitad de lo que se produjo durante este año. Entonces nos preocupa sobremanera porque hay un tema de sostenibilidad de la deuda, de sostenibilidad de la economía, de sostenibilidad de las finanzas públicas, que ahí volvemos al tema. Parecería que estamos apelando al modelo altagraciano de desarrollo económico, es decir, a que venga la Virgen de la Altagracia y nos salve, ¿no? Como nos ha salvado de múltiples ciclones y situaciones graves, ¿no? De las cuales la República Dominicana se ha salvado. Y que hay un profesor de Lucamaima que dice que es parte del milagro económico dominicano, pero digo, no debería ser, ¿no? No es científico, no es sostenible, no genera certidumbre para la economía, para los actores económicos, porque todo el que ve ese proyecto de presupuesto se da cuenta de esta situación. Y en abono a lo que tú dices, José, y comentando el tema de la deuda, el saldo de la deuda pública a final de 2019 fue 40.4% del PIB. Las estimaciones para este año 56%. Son 56.7% del PIB. Y según está planteado en el proyecto de presupuesto, se estima que terminará en un 59% del PIB en el año 2021. Ya sí, Juan Ariel, estamos cerca de una crisis de deuda, de una situación de insostenibilidad de la deuda pública. ¿Cuál es vamos a decir, el breaking point de esta situación? Que evidentemente hay que reconocer que en gran medida se ha dado por la situación económica derivada de la pandemia, pero requiere una gestión inteligente, precavida, eficiente de parte del gobierno dominicano. Yo quizás no me aventuraría a hablar de una crisis de deuda como la que vimos en los años 80, por ejemplo, porque las crisis de deuda no solamente requieren una alta tasa de endeudamiento del país, pero requiere una pérdida de la confianza de los agentes económicos para hacer lo que se llama rollover de la deuda. Es decir, no solamente estar muy endeudado, sino que el año que viene, como no confían en mí, entonces me prestan dinero cada vez más caro y como tengo que hacerlo con mucha frecuencia, se me dispara a niveles insostenibles. Entonces yo quizá no entraría ahí. Yo todavía creo que la economía dominicana tiene fundamentos bastante sólidos. Yo lo que sí creo es que este gobierno está apostando a una importante reforma fiscal, porque cuando se tiene un tan alto nivel de endeudamiento, más que una crisis de deuda, lo que está llamando es una reforma fiscal para poder pagar los intereses de los años subsiguientes. Bueno, el ministro de Hacienda lo anunció. El presidente le enmendó la plana un poco, pero también la calendarización, básicamente estableció el momento en que en una visita que hizo a San Pedro de Macorís dio unas declaraciones diciendo que ese tema debería revisarse en 1 año y medio o 2. O sea, que está de alguna manera preparando a la opinión pública o al país para el abordaje de una reforma profunda, de una reforma fiscal profunda para incrementar la presión tributaria. Y también en el proyecto de presupuesto, en parte de las informaciones que brindan para esos sometimientos, reconocen que el 87% de la deuda del sector público no financiero está pactada a interés fijo, lo cual brinda a la República Dominicana un margen de maniobra porque no tendrá unos incrementos inesperados en el costo de esos financiamientos. Y eso es un reconocimiento, ¿no?, al tema a la gestión de las autoridades pasadas. Ahí están los bonos soberanos. También. Pero yo quisiera aportar una arista diferente. El presidente de la República, el nuevo gobierno, tiene una obligación de presentar la Ley General de Presupuesto y Gastos Públicos. Es obligatorio porque tiene que presentarla en octubre, según la ley. Tiene la obligación de eso. Tenemos una crisis mundial
que nos ataca a todos los países están metidos en eso. Si no puede endeudarse y no puede considerar impuestos, ¿cómo es que debe afrontar ese presupuesto? Esta ley, no estamos hablando del pacto fiscal que desde hace mucho tiempo sabíamos que era necesario y se había hablado porque nuestra presión, la presión fiscal nuestra anda por el 15%. Quizás el promedio... Menos de ahí, creo que es menos. Anda por un 13 por ahí. 13 o 15, pero el promedio en la zona es 18. Y estiman 15.2 para el 2021. ¿Cuánto anda, Ariel? Pero ¿cómo es la manera, de abordar 14, el 8 y presupuesto? 15 en los últimos años. ¿Cómo es la forma correcta? Porque tenemos que saber que ya la campaña se acabó y ahora estamos metidos como país, nos guste o no, Abinader es el presidente de todos, incluyendo los PLDistas, la Fuerza del Pueblo y de todo el mundo. Y lo que tenemos que hacer es salir de esta crisis. Entonces, sabemos que... Y todos debemos contribuir. Todos debemos contribuir, incluyendo los economistas con luces, como Juan Ariel y con todas las personas que saben de esto, que tienen años formándose, cómo es la manera que debió enfrentar esta obligación de presentar el presupuesto de ley de gastos públicos. Varias cosas. Lo primero es que yo no he criticado el endeudamiento. De hecho, en programas anteriores donde me han preguntado sobre la emisión de bonos, sobre el endeudamiento, yo he dicho responsablemente de que es necesario porque la actividad fiscal que debe de ser expansiva en estos años debe de financiarse. O sea, que no es una crítica al endeudamiento, aunque sí es un reconocimiento de que no es tan sencillo como en el pasado se decía, que ninguna deuda era necesaria, que solamente se requería de transparencia y eficiencia en el gobierno. Y ya estamos viendo la diferencia entre hacer oposición y gobernar. Pero bueno, dejando eso a un lado, sí que se requiere endeudamiento. Yo sí critico la reforma fiscal contenida en la ley de presupuesto por argumentos económicos de afectación del ingreso disponible de las familias en un momento de crisis, sobre todo una crisis del consumo privado, y un argumento legal de que la ley orgánica de presupuesto, miren la palabra orgánica, necesita una supermayoría, prohíbe que se hagan ese tipo de operaciones. Entonces, yo sé que... Juan Ariel, hay que reconocer que en todos los presupuestos se incorporan medidas de carácter tributario, porque tampoco, ¿verdad? Y eso lo vimos desde el 2006 en adelante prácticamente en todos los presupuestos. Lo que pasa es que ahora es que hay oposición técnica. Evidentemente, quizás no la creación de impuestos nuevos como lo que se está generando ahora, pero sí medidas de carácter tributario, como por ejemplo el waiver para no aplicar las reservas que se le transfieren a ciertas instituciones por disposiciones legales, ¿no? Sí. Y otros elementos que se generan, que se han presentado en las diferentes reformas tributarias. Sí, pero debo aclarar... En los diferentes presupuestos, perdón. No, y debo aclarar que tal como dice José, en presupuestos pasados se aplican sobre todo dispensas. Este año no se va a aplicar la transferencia de 10% a los ayuntamientos, que es solamente un reconocimiento legal de una práctica pasada. Ahora, lo que estamos viendo es creación de nuevos impuestos. Y esto es distinto. Estamos creando un impuesto al salario de Navidad que, por cierto, requeriría una modificación también del Código de Trabajo, que bien pudiésemos argumentar que también es una ley orgánica, porque regula un derecho. Entonces, es distinto esto de modificar ciertas cosas, de pedir, de reconocer dispensas a partidas del gasto, a creación de nuevos impuestos que implicaría incluso reforma de otro tipo de leyes. Ahora, yo quisiera volver a la pregunta anterior de cómo manejar la economía. Lo primero, como bien dije anteriormente, yo no pudiera oponerme al endeudamiento en estos años porque es lo que manda la literatura económica, de que debemos de ser fiscalmente expansivos. Algunos lo hacen con más gasto, otros lo hacen con reducción de impuestos. Cualquiera de las dos formas requeriría un mayor endeudamiento.
Ahora, también tenemos que ser creativos de cómo movilizamos recursos en favor de la producción nacional que no necesariamente requieran de la fiscalidad. Estamos hablando de fondos de garantía, estamos hablando de fideicomisos, estamos hablando de alianzas público-privadas, no tipo privatizaciones, que son cosas distintas, como se han enunciado anteriormente. O sea, que yo sí creo que requiere de una activación de la dinámica económica por medidas creativas. Y creo, sobre todo, que se requiere mucha eficiencia tanto en impuestos internos como en la Dirección General de Aduanas para reducir la evasión y la ilusión. Y en eso las nuevas tecnologías y la economía del comportamiento ayudan mucho a ver cómo podemos aumentar los ingresos sin aumentar los impuestos. Hablando de nueva tecnología, hay un impuesto, Juan Ariel, que llama la atención, no por la figura, pero bueno, también la figura se ha discutido mucho, y es el impuesto sobre servicios digitales. Pero lo más preocupante de esta nueva figura es que no se especifica la forma de su aplicación y que además en la práctica estaríamos hablando de grabar a Netflix, a Google, a Zoom, a una serie de compañías que ni siquiera tributan en la República Dominicana. Que es el dolor de cabeza de Europa. Entonces, ahora mismo, cómo grabar cómo abordar este tema, que además, desde el punto de vista del derecho fundamental de las personas a acceder a la tecnología y a las aplicaciones que se derivan de la tecnología y en la banda ancha, sobre todo ahora en que la covidianidad ha obligado a que estemos utilizando esta plataforma, por ejemplo, para garantizar otro derecho fundamental de la población, que es el acceso a información. ¿Cómo tú ves esta figura que se ha incorporado y además a la cual se genera como de las 3 o 4, de las 7 figuras que se han introducido, que de alguna manera va a financiar parte del presupuesto? Tal como dice José, llama la atención que en un momento donde la sociedad para su normal funcionamiento requiere de las tecnologías, porque anteriormente podía verse como un lujo, ahora mismo es una necesidad por la comunidad. Es un derecho fundamental, incluso, se ha considerado. Sí, entonces llama la atención que se esté grabando eso. Cuando yo me pongo en el lugar de los técnicos del Ministerio de Hacienda, sobre todo, me imagino que están pensando que este tipo de consumo es más típico de las clases altas o media alta. Entonces, para no ser regresivo, se le está poniendo este impuesto. Y creo que están pensando en la sociedad del pasado, porque este mismo gobierno dice que los niños, para poder aprender, no van a ir a la escuela, sino que van a hacer todo de manera digital. Entonces, estamos llevando a la digitalización de las actividades sociales y estamos grabando esas actividades. Entonces, me parece un poco contradictorio, pero entiendo la lógica que habrán usado, aunque no la comparto. Yo creo que hay que, de haberse necesitado aumentar los impuestos, del gobierno debió ser sincero, llamar a un diálogo social y decir, no tenemos tiempo, estamos en una condición de emergencia para todo lo que implica un pacto fiscal, pero al menos llamar las cosas como son. Necesitamos una reforma tributaria y vamos a discutirlo como sociedad. Y eso fue lo que, por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana hizo en el 2012. Pero esconderlo en una ley de presupuesto me llama mucho la atención. Muy bien, vamos a hacer una pausa con tu permiso y cuando regresemos continuamos con Juan Ariel Jiménez.